Quisiéramos orar esta mañana porque hay algunas necesidades puntuales. Yo debo decirles que Nairi ha mejorado bastante, no totalmente, pero está en un proceso ya de recuperación. Mi esposa finalmente decidió venir este día miércoles próximo porque ya la ve mucho mejor. Yo estoy mucho peor, pero ya viene. Vamos a orar por Paulita y Ariel. No incluimos todavía aquí a Antonio, el hijo de Marcita, que también tuvo un gran susto durante la semana. Ha sido una semana difícil, dura para muchos, y queremos pedirle al Señor que Él acuda otra vez en auxilio con nosotros. A Él le encanta que le clamemos y Él viene y cubre nuestra necesidad. Eso nos pasa a todos. Vamos a orar. Señor, atendiendo lo que es de nuestra fe, creer que tú eres el Todopoderoso, saber que tú eres el sanador, saber que tú eres el omnipresente, que estás aquí y estás allá, y que tu mano cariñosa y tu amor nos cobija. Nos convoca, Señor, a rendirnos ante tus pies, para darte gracias por la iglesia, en general por la iglesia de Cristo en el mundo, que está sufriendo ataques a diario por diferentes razones. Pero Señor, tú eres el capitán de ese gran ejército. Tú nos diriges y nos obligas a mirar a través de la fe lo que tú haces. Y también en el interior de nuestra congregación, por los pequeños detalles y grandes detalles en la vida personal de cada uno. Yo te quiero agradecer, Señor, por lo que tú has hecho con mi vida siempre. Y tú te estás animando y estás motivando y estás arreglando lo que quizás para otros no se arregla. Pero, Señor, yo sé que tú eres mi sanador y tú eres mi curador. Igualmente, Señor, por mi nieta, por Nairi, gracias, porque se está recuperando. A esta hora posiblemente ella y muchos otros están mirando el culto. Quiero extender esta bendición allá donde esté. Señor, tú puedes hacer maravillas. Gracias también te quiero dar por haber salvado de los momentos difíciles a Elisita Gudiño, a Ariel. Ariel tuvo un infarto en pleno proceso quirúrgico y se ha recuperado. Y por Paulita, que también tuvo una cirugía y se está recuperando. Señor, tú eres fiel con tus hijos. Tenemos que pasar como el oro por el fuego y entonces vemos tu mano. Y yo te quiero dar gracias, Señor, por guardar a tu iglesia. Quizás hay muchas otras necesidades que no las conozco, pero tú sí las conoces. Por Antonio, hijo de Marcia, igual, Señor. Pon tu mano de poder, levántalo, anímalo y muéstrale que tú eres el gran Dios todopoderoso. Nosotros, Señor, quedamos atentos de ver tu mano y tu obra en cada uno de nosotros. Si viajamos, si estamos, si no estamos, tú, en cambio, Señor, estás allí. Guardas nuestra entrada y nuestra salida. Bendito Dios, gloríate esta mañana con tus hijos, que estamos postrados a tus pies para decirte que eres nuestro Salvador y que te agradecemos, Señor, por habernos constituido hermanos en la fe. Bendito Señor, gracias otra vez en el nombre de Jesús. Amén. Y es el momento de poder tener la lectura de la palabra. Yo les voy a pedir que por favor busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 13. Apocalipsis 22, capítulos del 1 al 13. El último libro del Nuevo Testamento y el último capítulo del último libro del Nuevo Testamento. Si es que ya tienen en sus Biblias la cita, les pido por favor pongámonos de pie para poder tener la lectura de la palabra. Apocalipsis 22, versículos del 1 al 13. Y la palabra de Dios nos dice así:
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Oremos. Señor mi Dios, gracias porque podemos, Señor, abrir tu palabra con libertad. Gracias porque tienes, mi Dios, un mensaje especial para nuestro corazón en este día, Señor. Queremos pedirte, mi Dios, permítenos entenderlo, permítenos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Utiliza al predicador en esta mañana, mi Dios, y bendícenos, Señor, con tu presencia en medio de nosotros, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Obliga una breve introducción la invitación que hemos hecho esta mañana para tener un predicador en medio nuestro. Durante la escuela de medicina donde me formé, tuve muchos compañeros, pero recuerdo de manera especial, por este hecho, al doctor Walter Loyola, Apolo. Éramos compañeros de estudio. Él es ahora un prestigioso cirujano vascular, pero en el tiempo yo no me había dado cuenta que él rindió su vida a Cristo. Y no hace mucho, cuando nos reunimos, fue un gozo y una alegría enorme escucharlo hablar como cristiano. No quiero hablar del pasado, pero esta vez hablábamos como cristianos. Qué lindo lo que el Señor hace, los caminos que Dios abre. Y nos despedimos para luego toparme con otra novedad. Pablito Urgilés es nuestro anciano, uno de nuestros ancianos, está casado con la única pastora de esta iglesia, Anita Pastora, ese es su nombre. Y el parentesco con Walter Loyola Apolo venía por ese costado. Y también he disfrutado, digo, Señor, ¿cómo fuiste juntando las cosas? Pero la sorpresa fue mayor cuando me enteré que uno de sus sobrinos, tanto de Pablito como de Walter, era un pastor, graduado en un seminario y que tenía una formación doctrinal excelente. Para mí es un privilegio, es un honor invitar a este púlpito a un hombre de Dios que lo conozco más por la historia familiar, pero ahora muy impactado por lo que Dios ha hecho con toda esa familia, porque el Señor no se ha quedado, ha seguido trabajando. Quiero presentarles al pastor Franco Loyola y pedirle por favor que ocupe el púlpito. Y ustedes no se duerman. Damos un aplauso de bienvenida.
Buenos días con todos. Si son tan amables, nos ponemos de pie un segundito nada más. Vamos a leer 2 versículos. Oramos y empezamos. Génesis capítulo 1, versículo 1, si son tan amables. Génesis capítulo 1, versículo 1, mientras usted lo encuentra y llega allí. Permítame, pastor, darle las gracias por la invitación. Realmente es un honor muy grande estar aquí con ustedes esta mañana. Hemos orado por usted, en realidad, a través de mi tío Pablo, de Ana y su familia, a través incluso de mi tío Efraín. Hemos sabido de cómo ha estado su salud y hemos estado orando. Y ciertamente esperamos que Dios siga haciendo lo que ha venido haciendo y que ese Dios todopoderoso, del cual cantábamos, lo sostenga y lo anime a seguir adelante. Nos comprometemos a orar por usted cada día. Sabemos que Dios tiene el poder para ayudarnos en cualquier situación. Quisiera esta mañana pedirle a la iglesia también, de manera especial, orar por un buen amigo. Nos enteramos ayer que le quedan 5 meses de vida. Es un hombre que ha hecho mucho por la obra de Dios en los Estados Unidos y en toda América. Su nombre es Daniel Garlic. Ellos dirigen un ministerio muy grande que se llama el Ministerio a la Espada. Y es un hombre que ha llevado el Evangelio a través de muchos de nuestros países. Y nada más este fin de semana le acaban de detectar ese cáncer. Así que les pido sus oraciones por él también, por favor. Daniel Garlic, si son tan amables de orar por él. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Apocalipsis, por favor, vaya conmigo al último versículo de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es interesante que en el primer versículo de toda la Biblia se nos muestra a Dios como el Dios creador. En el último versículo de toda la Biblia se nos muestra a Dios como el Dios redentor. Estamos haciendo mucho énfasis en que creemos que hay un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay varias tendencias y varias iglesias predicando lo contrario, pero nosotros creemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no son 3 dioses, son un solo Dios en 3 personas. Y me maravilla ver que el primer versículo habla de Dios el Padre como creador y el último de Dios el Hijo como redentor. En el medio de esos 2 versículos mucha historia, muchísima historia. Podemos irnos hacia atrás y ver cómo se describe la creación de este mundo. Podemos ver luego cómo se va formando el pueblo judío desde Abraham y luego Isaac, Jacob y todos sus descendientes. Vemos luego cómo el Señor utiliza a Moisés para sacar al pueblo esclavizado en Egipto y llevarlo por 40 años a través del desierto. Podemos ver a Josué conquistando la tierra prometida en esas tremendas batallas. Luego un periodo de jueces, un periodo de reyes, un periodo donde no sabemos mucho, y luego la maravillosa noticia de que el Redentor ha nacido. El Señor Jesucristo viniendo a este mundo. Vemos muy poco de su crecimiento, pero sí vemos mucho de su ministerio. Vemos cómo Él llamó gente alrededor suya y comenzó a predicar las buenas nuevas en todo lado. Vemos cómo la iglesia crece. Vemos la vida de varios de los apóstoles y las cartas que ellos hicieron. Y finalmente llegamos al libro de Apocalipsis, del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a orar. Les invito por favor a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a pedir que Dios esté con nosotros en este día. Padre amado, gracias Señor por este precioso día. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Señor, perdona cada pecado que hemos cometido. Sí, somos salvos, somos tus hijos. Y esta mañana, Señor, no venimos a contarte algo nuevo. Tú ya lo sabes. Hemos pecado. Ha habido pecado, Señor, público. Ha habido pecado en lo íntimo. Y nada queda escondido delante de tus ojos, mi Dios. Perdónanos. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a no pecar más. Limpia nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma y prepáralos para recibir tu preciosa palabra. Y Señor, te suplico, utilízame a pesar de lo que soy.
En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Es una preciosa historia la que se nos cuenta entre ese primer versículo y el último versículo que leímos. Pero ustedes han venido estudiando ya por algunas semanas, me imagino, libro por libro, el libro de Apocalipsis. Se me ha pedido hoy hablar un poquito del último de ellos, del capítulo 22. Pero antes de eso, antes de hablar del 22, ustedes han venido viendo varias cosas en el libro de Apocalipsis. Una de las primeras cosas que pudieron ver fue justamente ese encuentro entre el Señor Jesucristo y Juan, su discípulo amado. Ya estando Juan en Patmos, una edad avanzada, él escuchó detrás de sí, dice la Biblia, la voz de Cristo, diciendo unas palabras que se vuelven a repetir justamente en el capítulo 22. Mire conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Ustedes tienen la Biblia en la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Dice que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ya el Señor Jesucristo manifestándose diciendo yo soy el alfa y el omega, algo que dijo ya en el versículo 8 del mismo capítulo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Y luego dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vaya conmigo al capítulo 22. Capítulo 22, vamos a estar viendo todos los versículos del capítulo 22. Y el primero que quiero mostrarles aquí es justamente el versículo 13, que dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor Jesucristo siempre ha existido. El Señor Jesucristo no es la creación de Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Y siempre ha estado, siempre ha existido y siempre va a existir. Él se le presenta a Juan y le da esta profecía que nosotros tenemos hoy en día. Ya ustedes han venido viendo lo que el Señor Jesucristo allí en Apocalipsis 1:19 dijo. Ya Él ha visto entre los capítulos, y ustedes han visto entre los capítulos 1 y 21, lo que se ha visto, lo que Juan vio, lo que era, y en gran parte han visto ya lo que será. Eso es lo que el Señor le hizo ver a Juan para que transmita ese mensaje hacia nosotros. Ustedes han venido viendo también a lo largo de estos estudios el mensaje a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y quizás uno de los versículos más impactantes que todo cristiano debe observar en esos mensajes es aquel versículo donde se le dice: pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y qué triste sería que un día delante del Señor el Señor nos diga: mira, hiciste las cosas muy bien, estuviste en la iglesia, estuviste trabajando, estuviste en los manantiales, nada más tengo algo contra ti: habías olvidado tu primer amor. El motivo definitivamente cuenta, no solamente el fin, el motivo cuenta, un amor real hacia nuestro Dios. Se da por hecho durante estos estudios que han estado haciendo que ya la iglesia no está aquí en la tierra, ha sido arrebatada. Primera de Tesalonicenses se nos hace saber que los que estén vivos en la venida del Señor serán arrebatados, y no precederemos, dice, aquellos que resucitarán en Cristo, y juntos recibiremos al Señor en las nubes. Y luego sabemos 7 años maravillosos junto a Él, tribunal de Cristo, cena de las bodas del Cordero, y aquí en la tierra comenzando aquella 70ª semana de Daniel. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Cosas tremendas pasando, los juicios de los sellos, de las trompetas, de las copas. Se levantará el anticristo, quien junto con el falso profeta y teniendo detrás al gran dragón, haciendo verdades, ajustes aquí en la tierra, matando gente, destruyendo mucho. Aunque debemos reconocer que al comienzo de esa gran tribulación, o lo que llamamos tribulación, habrá paz. Hará el anticristo un pacto con el pueblo judío, se reconstruirá el templo, pero luego de eso vendrá, ¿verdad?, mucha tragedia, mucho dolor. En ese tiempo 144,000 judíos vírgenes se levantarán y predicarán. Apocalipsis 7 dice que miles de todas las naciones y lenguas y tribus y pueblos recibirán al Señor bajo la predicación de ellos. Habrán 2 testigos que vendrán y serán muertos, y a los 3 días y medio resucitarán. Todo eso ya lo vieron. Nada más estoy haciendo un pequeño resumen. Luego de eso, sabemos, vendrá la batalla final, donde el diablo será finalmente derrotado.
donde el Señor vendrá y reinará por 1000 años, donde esos 1000 años el diablo será sujeto, al final será suelto y luego depositado en el lago de fuego eternamente junto a aquellos que no son salvos. ¿Qué nos queda después de toda esa historia? Nos queda justamente el capítulo 22, del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Vaya conmigo, por favor, entonces, ahí Apocalipsis capítulo 22. El punto central de este capítulo, quiero que lo leamos, está en el versículo 7, el 12 y el 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, dice: he aquí, vengo pronto. Versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Para mí, el punto central de este capítulo es el hecho de que el Señor Jesucristo va a volver. Esto no es una fábula, esto no es un cuento de ciencia ficción. ¿Tenemos volumen de mano aquí? No, no lo tenemos. Esto es algo real. El Señor Jesucristo ya vino una vez. La Biblia dice que Él vino y nació, su madre se llamaba María, lo pusieron allí, ¿verdad? En ese pesebre, Él creció, Él comenzó a predicar las buenas nuevas. Él decía que era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no es por Él. Había gente que lo seguía por ese mensaje, hubo gente que lo rechazó. Finalmente la gente que lo rechazó, que no le convenía ese mensaje, lo mató, lo pusieron en una cruz. Pero las buenas nuevas nos dicen que Él no se quedó muerto. Las buenas nuevas dicen que Él al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Él venció la muerte. Y gracias a Dios conocemos y se completa el Evangelio diciendo que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene que vida eterna. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no sé cuál es su pasado, pero a mí se me enseñó por muchos años que yo podía ganarme la salvación, que yo podía hacer cosas para que Dios me acepte algún día. Pero qué maravilloso es venir a la palabra de Dios y saber que la salvación no es por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo. Él dio su vida por mí. Y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él. Creer que Cristo nació aun cuando no lo vi nacer. Creer que Cristo murió aun cuando no lo vi morir. Y creer que Él resucitó aun cuando no lo vi resucitar. Y creer que Él me puede salvar eternamente. Y por supuesto, si la fe me lleva a eso, debe mi fe llevarme a creer que Él va a volver. El Señor Jesucristo va a regresar. Y va a ser un tiempo precioso. Quisiera que me acompañe ahí al versículo 1. Vamos a revisar algunos versículos de Apocalipsis capítulo 22. Y luego de eso voy a dar una aplicación práctica para la iglesia de unos versículos más adelante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ya este versículo nos está hablando acerca de la santidad y la pureza de Dios. Y tenemos un Dios santo, tenemos un Dios puro. Y aquella santa ciudad es una ciudad hermosa, una ciudad pura. Y ciertamente, hermanos, hoy en día nos hace falta a los cristianos defender a nuestro Dios como lo que es. Hay tanta gente atacándole, hay tanta gente diciendo que ni siquiera existe. Y nosotros tenemos ya la gran oportunidad como cristianos de defender a nuestro Dios de la Biblia, un Dios santo. Jesucristo no cometió pecado mientras estuvo aquí en la tierra. Ese río ciertamente va a estar allí en esa ciudad. Algunos piensan que es literal, otros piensan que es un simbolismo. En todo caso, hermanos, estamos hablando de que simboliza, estuviese allí o no, la santidad y pureza de nuestro Dios. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida. Hay muchos, ¿verdad?, estudiosos de la Biblia que dicen, bueno, ¿cómo puede un árbol estar a un lado y al otro lado del río? Algunos de ellos dicen, bueno, seguramente es un conjunto de árboles. Otros dicen, quizás el río es tan pequeño que el árbol puesto a un lado, sus hojas sobrepasan al otro lado. Otros dicen, no, el río es grande, pero el árbol es más grande todavía. Y aunque está plantado a un lado, sus hojas llegan al otro lado y por eso está a los dos lados del río. Como quiese que fuese, hermano. Miren lo que dice versículo 2.
en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Lo que esto, hermanos, simboliza es la vida eterna que tenemos en el Señor Jesucristo. No es una vida parcial, es una vida eterna. Hermanos, estoy batallando con esto, con pastores, con iglesias alrededor de nuestro país y aún en otros países, donde se nos está queriendo convencer que la salvación se puede perder. La salvación es eterna, es para siempre, y no es por mis méritos que la obtengo, y no hay nada que pueda hacer que la pueda perder. Él me salvó y me garantiza vida eterna. ¿Es eso libertad para pecar? Claro que no. Por cuestión de tiempo no voy a ir a los versículos, pero Pedro y Pablo dicen, no utilicemos esa libertad como libertad para hacer lo malo. No quiere decir que si no puedo perder la salvación, puedo hacer lo que sea. Más bien al revés, en honor a esa verdad de que soy salvo eternamente, debo vivir como a Dios le agrada. Se habla de la santidad de Dios, se habla de la vida eterna, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas, y sus siervos les servirán. En versículos 3 y 4 se nos hace saber que el Dios y Padre e Hijo estarán en la nueva ciudad. Un poquito antes, y seguramente lo vieron en el capítulo 21, versículos 22 y 23. Ahí un poquito antes, Apocalipsis 21, 22 y 23 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios Padre, Dios del Hijo en la santa ciudad, con los santos allí, ¿verdad? Y hay varias especulaciones acerca de la ciudad. He estado leyendo en estos días, sabiendo que iba a predicar al respecto, las posiciones de varias personas. Unos piensan que la santa ciudad va a estar durante el milenio por allí flotando como una ciudad satélite. Otros piensan que va a venir, va a estar en un lugar especial. No lo sabemos, no quiero comenzar a asegurar. Prefiero decir, pienso que, antes de asegurar algo. Pero sí puedo decirles que esa ciudad va a existir. Y que Dios el Padre y Dios el Hijo van a estar allí. Y representan la santidad, representan la pureza. Y no habrá más castigo, no habrá más muerte, no habrá más pecado. Aún esas hojas de ese árbol que dan sanidad, se piensa que ya no son necesarias para curar, porque no habrá necesidad de curar a nadie, pero yo creo que representan la vida eterna y vida transformada del cristiano cuando ha recibido su cuerpo celestial. Dice el versículo 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará, y reinarán por ¿cuánto, hermanos? Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Ahora, no sabemos cuándo va a suceder. Hay dos religiones que no le han atinado cientos de veces. Una de ellas 27 veces, la otra de ellas 17 veces han asegurado que ya el Señor va a volver en tal fecha y no ha vuelto. Y lo cierto es que no sabemos cuándo va a volver, pero de que va a volver, va a volver. Mi pregunta para usted esta mañana es esta: ¿está preparado para cuando Él venga? ¿Está preparado? A veces contestamos la pregunta basado en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Bueno, estoy preparado porque he criado bien mis hijos, he hecho suficiente como para dejarles, ¿verdad?, algo. Eso no está hablando la Biblia. Estar preparado es que voy a enfrentarle cara a cara, y Él no va a preguntar acerca de mis posesiones, Él no va a preguntarme acerca de mi profesión, Él no va a preguntarme acerca de cosas materiales. Él lo que va a preguntarme es cómo mi vida impactó a otros, para que otros quisieran conocer a mi Dios, que yo digo tener. El versículo 7, entonces, dice, he aquí, vengo pronto. Versículo 12, como leímos antes, he aquí, vengo pronto. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Estaba conversando con un pastor esta semana y me dio unas 10 razones para pensar, y él cree que durante los próximos 10 años viene Cristo. Y yo estaba escuchándole y diciéndole, bueno, nadie lo sabe, quizás por lo que está diciendo tiene razón en muchas cosas, pero no importa cuándo venga, de que va a venir, va a venir.
y nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad. Y quiero hablar justamente de esas responsabilidades del cristiano ante la inminente venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera cosa que cada uno de nosotros debemos hacer en cuanto a que Cristo mismo asegura que va a volver? Miren conmigo, por favor, allá en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que ¿qué? ¿A todos los que qué? ¿Sí desayunaron? ¿Sí? Ok, vamos con ganas entonces, ¿ok? ¿Qué dice ahí? A todos los que ¿qué? Que aman su venida. Mire, yo de vez en cuando alzo un poquito la voz, especialmente cuando veo a alguien dormido. A mí me encanta despertarlos con un gritito, ¿verdad? Así que no se asuste, pastor, si yo grito a... Y por cierto, ¿sabe una cosa, pastor? La gente cree que no les vemos, pero sí los vemos. Vemos al inquieto, vemos al dormido, vemos al que se para y se levanta. Y la verdad es esta, hermanos. Debemos disciplinarnos para venir a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios puede cambiar las vidas. Pero Dios no puede hablar ni a dormidos ni a distraídos. Y no es que nadie esté durmiendo. Bueno, uno o dos. ¿Qué dice entonces 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que ¿qué? A los que aman su venida. Mi primera responsabilidad como cristiano, amar la venida del Señor. ¿Saben cómo lo puso Juan? Vaya conmigo a Génesis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. ¿Cómo lo puso Juan desde el centro de su corazón? ¿Cuál era su actitud ante las palabras del Señor que viene? Allí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dijo Juan? Amén, sí, ven Señor Jesús. Lo dijo con ánimo, lo dijo con ganas, lo dijo porque le ama. Pastor, ¿está con deseo de ver a su esposa? Ya viene el miércoles. Yo estoy seguro que él está diciendo: ya ven, mi amor, ya ven, ya ven, ya ven. ¿Por qué? Porque la ama. Si no la amas, se diera: no, tómate unos días más, anda a Barcelona, pasea por Madrid. Pero la razón por la que quiere verla es porque la ama. Y Pablo dice: entienda bien esto, Dios valora el deseo que ustedes tengan de ver a Cristo. Tanto que hay una corona reservada para aquellos que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Cristo? ¿Desea verle? Bueno, ese debe ser el deseo del cristiano. Y no, es que tengo tantas deudas, ojalá que venga para no pagarle los bancos. Ese no es el motivo. El motivo no es, si el Cristo viene ya no tengo que soportar a este. No. El deseo es de verle porque comprendo quién es. Dio su vida por mí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, mi Salvador, va a venir. Y yo con ansias quiero verlo. Amar su venida. Pero ¿saben algo? Es fácil decirle amo y no demostrarlo. Y quiero de los siguientes versículos de Apocalipsis 22 utilizarlos para enseñarnos cada uno de nosotros la manera en que debemos mostrar ese amor hacia la venida de Cristo. Miren lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. No es pecado decir amén, por cierto. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué dice luego? Adora a Dios. Primera cosa que yo debo hacer para mostrar mi amor, demostrar en palabras. ¿Saben una cosa? El amor se demuestra. Romanos 5:8.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solamente dijo les amo, Dios lo demostró. Y nosotros como cristianos podemos decir, yo amo la venida del Señor. Ven, ven, Señor, sí. Pero la cosa es esta, debemos demostrarlo. Debemos demostrarlo. Y la primera cosa es adorándole a Dios. Adorando a Dios. Y no adorando a mi manera, adorando a Dios a la manera de Dios. ¿Cómo adoramos a Dios a la manera de Dios? Es con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. No, la adoración no es solamente cantar a Dios. Y ciertamente adoramos a Dios cantándole. Y por cierto, hermanos, la música no fue hecha para que nosotros estemos contentos, para nosotros sentirnos bien. La música fue hecha para adorar a nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, que las alabanzas que hacemos deben ser hablando de Él y en honor a Él, no a mí, sino a Él. Porque aquí Juan trató de adorar al hombre que traía el mensaje. Y yo le he dicho tantas veces, nosotros los pastores indignamente hemos sido llamados a ocupar un puesto de siervos. Indignamente digo. Pero hermanos, la adoración no es al pastor. La honra y la gloria no es al pastor. Siempre debe ser a nuestro Dios. Él es digno de toda honra y alabanza y poder por los siglos de los siglos. Amén. Debemos adorar a Dios si verdaderamente amo su venida. ¿Qué significa eso? Amarle como Él quiere. Mire de lo que dice allá Marcos capítulo 12, versículo 30. Mire conmigo Marcos capítulo 12, versículo 30. Llamarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es ¿qué? No es una opción, es un mandamiento. Y cuando vamos a amar a Dios, debe ser con todo lo que tengo. Con toda mi mente, mi corazón, mi alma, mis fuerzas. Amarle como Él quiere ser amado. Ubicarlo siempre en primer lugar. Que ni mi trabajo, ni mis estudios, ni nada, ni nadie se oponga en que yo ponga a Dios en primer lugar. Es decir, mi vida gira en torno a Él y no en torno a mí. Yo no puedo estar adorando a Dios si me adoro a mí. No puedo adorarle a Dios si adoro mis riquezas. No puedo adorar a Dios correctamente si adoro las cosas materiales. Si yo ansío que Él venga, debo ponerlo a Él en primer lugar. Pero luego no solamente eso, Marcos capítulo 12, versículo 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que ¿qué? Mayor que estos. Debemos amar a Dios con todo el corazón, amarle como Él quiere ser amado, y luego amar al prójimo como Él quiere que le amemos. Mire por favor Santiago, vaya conmigo por favor al libro de Santiago capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Adorar a Dios significa amarle a Él correctamente, ponerlo en primer lugar. Y esa es mi relación vertical con Él. Los primeros 4 mandamientos del Éxodo. Pero luego tenemos 6 mandamientos a nivel horizontal. Tenemos una responsabilidad para con el prójimo a nivel horizontal. Le amo a Dios y debo amar al prójimo si verdaderamente quiero que Él venga. Si amo su venida. Allá en el libro de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Miren lo que dice por favor Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Y recuerden que el mensaje principal de Apocalipsis 22 es la venida del Señor. Miren lo que dice, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y miren lo que dice el versículo 11. He aquí,
Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y ¿qué? Y compasivo. Pacientes. Pacientes unos para con otros. Pacientes para con las pruebas. Hermanos, no es tiempo de abandonar la carrera cristiana. No es tiempo de dejar de pelear, en palabras de Pablo, de dejar de correr la carrera, de no guardar la fe. Es tiempo más bien de todo lo contrario. Que nada ni nadie me separe de mi carrera cristiana, porque cuando Él venga, quiero que me encuentre peleando, quiero que me encuentre corriendo, que no se diga, era conmigo pero me ha dejado, era conmigo pero ha cambiado, antes era su primer amor y ahora no lo soy. No importa si viene hoy, si viene la siguiente semana, si vienen unos años, debemos seguir corriendo la carrera con paciencia, soportando las pruebas, soportándonos unos a otros. Miren, hermanos, qué tristeza es para un pastor cuando viene una familia, y yo sé que posiblemente le ha pasado a usted, pastor, viene una familia, ¿sabe qué, pastor? Si esa familia sigue en la iglesia, yo me voy. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! Hermanos, en honor a nuestro Cristo que dio su vida por nosotros, en honor a que Él va a venir, debemos no solamente soportar las pruebas, como decía el pastor, que son nada más esas pruebas como cuando el oro entra al fuego y sale oro refinado. El cristiano tomado de la mano de Dios en las pruebas no abandona la carrera, sino que entiende a través de las pruebas va a tener como el oro más fino un cristiano más dependiente en Dios. No es tiempo de abandonar, no es tiempo de pelearnos, no es tiempo de perdonarnos, es tiempo de animarnos y exhortarnos. Hacer lo que a Dios le agrada. Es tiempo, hermanos, de amar a Dios. Es tiempo de amar al prójimo, porque Él ya regresa. ¿Están conmigo? Número 2. Un amor mostrado en una adoración real. Número 2, vean versículo 9, capítulo 22. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9. Pero Él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Un amor demostrado en una adoración real. Un amor demostrado en obediencia a este libro. ¿Qué dice ya Juan capítulo 15? Vaya conmigo a Juan capítulo 15 en cuanto a nuestro amor real a Dios. Juan capítulo 15. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, versículos 10 y luego 13 y 14. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué? En su amor. Si estamos hablando de amor a Dios, eso, hermanos, significa obediencia a Dios. No puedo decir amo a Dios y vivo como me da la gana. No puedo decir amo a Dios y hago lo que yo quiero. Si amo a Dios, hago efectivamente lo que dice su preciosa palabra. Versículos 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Una iglesia bíblica, hermanos, predica de la palabra de Dios. Y hermanos, estoy tan contento que aquí se enseña la Biblia. Amén. Amén. Los humanos podemos cometer errores. Otros libros pueden contener errores. Pero la Biblia, hermanos, es infalible. La Biblia tiene todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y la Biblia hay que obedecerla. Mucho cristiano, hermanos, vive engañado, pensando que por venir a la iglesia y conocer la palabra de Dios, ya la hizo. Qué bueno que salimos de la ignorancia. Qué bueno que al venir a la iglesia aprendemos de la palabra de Dios. Pero si no ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, me engaño a mí mismo. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mire cómo lo dice Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Por qué los hogares están cayendo? Y hablo de hogares cristianos. ¿Por qué las relaciones se están rompiendo? ¿Por qué muchos cristianos están dejando de andar en su carrera cristiana? Es por esto. Ya no hay ignorancia, ya conocemos los principios. Pero miren lo que pasa ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. ¿Están conmigo? Santiago 1, 22.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? ¿Y qué dice luego? Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira ¿cómo? Atentamente. Atentamente. ¿Dónde? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado. ¿En dónde? En lo que hace. Mi amor a Dios hace que le adore como Él quiere ser adorado, que le ame como Él quiere ser amado, que ame a los otros hermanos, que ame al prójimo como Él mismo me dice amarle. Pero número 2, debo ser obediente a su palabra. El éxito o fracaso de un matrimonio, el éxito o fracaso de una iglesia, el éxito o fracaso de la vida de nuestros hijos radica en esto: conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Caso contrario, nos engañamos. Pues si vamos a la iglesia y hemos aprendido y llevamos 20... Mire, la verdad es esta: no importa cuántos años lleve en la iglesia, si usted no pone en práctica lo que dice la palabra de Dios, no tiene sentido. No, yo llevo 20 años. Ajá. Pero Pablo decía, tengo que hablaros como niños en vez de espirituales. No, qué bueno que maduramos en la palabra de Dios, que crecemos en la palabra de Dios, pero hay que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7 nos da una pequeña historia acerca de esto. Mateo capítulo 7, mostrándoles pasajes bastante conocidos. Pero si algo, pastor, con lo que tengo que lidiar hoy en día permanentemente, casi en todas las iglesias donde voy, es hermanos y hermanas acercándose diciendo, mi hogar se está destruyendo. Tenemos problemas. En las iglesias donde he podido pastorear, he perdido buenas familias. Gente que ya salió de la ignorancia, es simplemente que no ponen en práctica lo que dice la Biblia. ¿De qué sirve que el esposo sepa que tiene que amar a la esposa, que tiene que serle fiel, que tiene que tratarla bien, que debe quererla, que debe ser detallista? ¿De qué sirve si hace lo contrario? ¿De qué sirve que la esposa sepa que en su amor a Dios ella debe sujetarse al esposo, debe obedecerle, debe cuidarlo, si luego no lo hace? ¿De qué sirve que los hijos aprendan versículos como hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, si luego hacen lo que les da la gana? ¿De qué sirve tanta información si total la casa se cae? Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. ¿Están conmigo? Amén. Mateo capítulo 7. 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande, ¿qué? Su ruina. El problema de estos dos hombres no fue el escuchar o no. Los dos oyen. Estos dos hombres escucharon la Biblia. Estos dos hombres escucharon consejo. El uno hace lo que escucha, el otro no hace lo que escucha. El uno comienza y hace una casa sobre la roca, el otro hace una casa sobre la arena, y viene lluvia por arriba, vienen vientos por los lados, se desbordan los ríos por la parte del fundamento, la casa es atacada por todo lado. Problemas van a llegar, problemas grandes, problemas pequeños, problemas gigantes, la muerte de un hijo, la infidelidad de alguien, problemas financieros, los problemas van a llegar. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de casa tienen? ¿La casa que se cae o la casa que se sostiene? ¿Cuál fue la diferencia, el fundamento? El uno sobre roca, el hombre que oye y hace. La casa que se cae sobre arena. Y hay casas preciosas sobre arena. Oh, se ven tan lindos. Hasta llegan cogidos de la mano a la iglesia. Oh, pura fachada. Qué linda casa. Y en el carro estaban peleándose.
salieron discutiendo de la casa. No están cumpliendo el deber conyugal. No se respetan. Pura fachada. ¿Qué va a pasar tarde o temprano? La casa se va a caer y es grande su ruina. ¿Y sabe la vida de quién se arruina primero? De los hijos. Son los hijos. Ese hombre, esa mujer al final pueden salir, si yo puedo hacer esto, me consigo otra, yo tengo mis negocios. Sí, entendemos eso. ¿Y la vida de sus hijos? ¿No le importa que ellos crezcan sin papi o sin mami? ¿O con dos personas que se estén ofendiendo dentro de casa? Que ni siquiera quieran pensar en el matrimonio futuro porque han visto al papá y mamá. ¿Eso es matrimonio para qué? Una señorita que se acaba de buscar una compañera. Ella no quiere casarse con un hombre. Ya tiene su compañera para vivir. Dice esto: ¿casarme con un hombre, pastor? Pero si yo sé lo que eso significa. Peleas todos los días. He visto a papá y mamá pelear siempre. ¿Para qué quiero un hombre? Mejor me caso con una mujer. ¿Qué tipo de casa tiene? No, qué bueno que está aquí escuchando la palabra de Dios, qué bueno que va a los manantiales, qué bueno que está creciendo, pero debe tomar la decisión: vamos a hacer lo que Dios dice. No voy a hacer lo que yo pienso es mejor, lo que la sociedad dice es mejor, simplemente por fe y en honor a la venida de mi Cristo. Voy a hacer lo que dice la palabra de Dios y punto. Se enoje quien se enoje, me critiquen lo que me critiquen, a mí no me importa lo que dicen los vecinos, lo que me dice el resto de la familia, no me importa lo que dice todo el mundo. Yo y mi casa vamos a servir a Dios y punto. No se trata de honrar a los hombres, esto se trata de honrar a Dios con mis decisiones. Por eso puedo decirle esto: aún aquellos que le critican, aún aquellos que se burlan, cuando están en problemas, le van a buscar. Porque saben, esta familia no anda con juegos. Esta familia cada domingo, mira cómo salen como familia. Esta familia no anda en alcohol, no anda en borracheras, no anda en pachangas, no anda haciendo tipo de cosas que dañan su testimonio. Esta familia va en serio, vamos a buscar. Aunque nos hemos burlado, hay que buscarles. En mi amor a Dios, le adoro. En mi amor a Dios le obedezco. Más se complace Dios en la obediencia que en los ¿qué? Que en los sacrificios. ¿Cuánto fue la última vez que usted le prendió una vela a un santo? Ay, pastor, por favor. No le voy a preguntar si lo hizo alguna vez o no. Yo sí lo hice. Yo me acuerdo, yo el muchacho era futbolista. Y antes de salir a jugar con la selección del Carmen, nos íbamos por todo Manaví, andábamos por ahí. Yo me acuerdo, íbamos un grupo ahí a la iglesia y teníamos la Virgen del Carmen. Y le prendíamos una velita. Y luego, ¿verdad?, le sobábamos los pies y hacíamos unos maromas ahí. Y nos íbamos confiando en que eso era correcto. Y qué bueno que ya no soy un idólatra. Pero mire conmigo 1 de Samuel capítulo 15. Mira conmigo 1 de Samuel capítulo 15. Oh, el rey Saúl tenía todo para ganar. El rey Saúl tenía todo para ser un rey, para quedarse por mucho tiempo. Seguramente su hijo tenía que ser el siguiente rey. Pero 1 de Samuel capítulo 15 nos muestra la desobediencia de este hombre. Y luego en palabras de Samuel, mire lo que dice versículo 22. 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿Se complace tanto Dios que tengas un manantial en tu casa? Y miren, gracias a Dios por aquellos que sirven. Gracias a Dios por aquellos que están dando para la obra de Dios. Pero no impresionamos a Dios por lo que estamos haciendo, que debemos hacerlo bien. Impresionamos a Dios por nuestra obediencia a Dios. Mire lo que dice versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí viene el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¡Wow! ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Te rebelas contra mi palabra, eres como un brujo. De los que adivinan. A eso lo compara. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y mire cómo sigue. Y como ídolos e idolatría, ¿la qué? La obstinación. Oh, sí, pastor, yo sé que la Biblia dice. Yo ya lo he aprendido.
Pero yo de todas maneras he llegado a la sabia conclusión, en base a mis experiencias, en base a unos consejitos de unos amigos, que yo voy a hacer lo contrario. Y Dios dice: necio, estás construyendo sobre la arena. Tarde o temprano se te cae tu negocito. Tarde o temprano se te cae tu hogar. Porque lo que está haciendo es un pecado tan grave como ser adivino, un pecado tan grave como la idolatría. No seas obstinado, no te rebeles contra mi palabra, ponla en práctica. Yo te digo, tú lo haces, y yo te bendigo, dice Dios. No basta con saber, qué bueno saber, pero hay que poner en práctica. Número 3, regrese por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 22. ¿Cómo voy en el tiempo, hermano? No vi a qué hora comenzaba, pero ya vi los relojes en el aire. Yo entiendo los mensajes subliminales, no se preocupe. Número 3, miren lo que dice versículo 10. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No las selles. Déjalo saber, escríbelo para que todo el mundo lo sepa. Y hermanos, la responsabilidad del cristiano en amor a mi Dios es proclamar lo que este libro dice. Proclamar el evangelio, que es poder de Dios para salvar. El testimonio personal no salva a nadie. El testimonio personal puede estimular a alguien a querer acercarse a mi Dios, al Dios que ha hecho un cambio en mi vida, pero es el evangelio el que salva. Y el evangelio dice que Cristo nació, murió, resucitó, y que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene que vida eterna. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Pero pon 14 por favor en pantalla. Romanos capítulo 10, versículo 14. Aquí viene uno de los papeles, de los dos papeles importantes de la iglesia. Primer papel de la iglesia: edificación de los santos, para que podamos servir mejor, para que Dios cambie nuestras vidas, para salir de la ignorancia y vivir como Dios quiere. Pero número 2, miren lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren ¿qué? Enviados. La iglesia local es la que envía. Los cristianos, los que proclamamos el evangelio. Los incrédulos, los que lo escuchan, y Dios los salva. ¿Cómo van a invocar si no lo escuchan? Papel de la iglesia: edificación de los santos y conquistar el mundo con el evangelio. ¿Recuerdan ustedes cuando subió el Señor? ¡Oh! Va a volver. Ajá, para que vuelva tiene que haberse ido. ¿Usted recuerda las palabras justo antes de irse? Hechos capítulo 1, versículo 8. Si le amo, le adoro. Si le amo, le obedezco. Si le amo, proclamo su palabra. Ya viene, y voy a dar cuenta por todo esto. Hechos capítulo 1, vamos con el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, ¿quién? Jesús. Si no habla, no los dejo salir. Usted nada más, si no contesta, está extendiendo el mensaje. No estoy bromeando, pastor. Miren lo que dice, versículo 9, versículo 10. Dice: aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto que ir al cielo. El Señor se fue, pero ¿qué dijo justo antes de irse? ¿Usted recuerda las palabras de su esposa antes de irse? Sacarás la basura. No le dijo eso. No. Lavarás la ropa. Y hacemos todo eso en amor a las esposas, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo? Te amo. Me voy, pero se me parte el corazón. Pero voy a regresar.
Y usted está acá, ven, hijita, ven, ya ven, que te extraño, ¿verdad? Porque la ama, porque la ama. Lo que decimos justo al último antes de partir es importante. Y muestra lo que está aquí adentro. Y Cristo no les dijo, bueno, apóstoles, gracias por haber estado conmigo, y qué chévere se portaron. Y no. Las últimas palabras de Cristo, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Quito, en Pichincha, en Ecuador y hasta lo último de la tierra. Amén. Desde esta iglesia hay que conquistar el mundo para Cristo. Amén. Y sí se puede. Claro que se puede. Porque Dios, Cristo murió por todos. ¿Y sabe quién tiene que hacerlo? Ustedes. Gracias. Oh, es el pastor. No. Pastor dirige, pastor acompaña, pastor enseña, es parte. Pero es la iglesia la que tiene que hacerlo. ¿Saben por qué no lo hacemos? Y lo voy a decir con mucho respeto. Porque somos bien cómodos. Y se nos está yendo la vida. Digo, esta iglesia no, yo estoy hablando de la de Santo Domingo. Se nos va la vida, se nos cae el pelo, salen canas. Y yo no me imagino, ¿qué le vamos a presentar a Cristo cuando venga? Tesoros en el cielo. ¿Sabe cómo se hace tesoros en el cielo? Predicando el Evangelio y que más gente tenga a Cristo como Salvador. Y esta iglesia y todas las iglesias bíblicas deben tener esto en el corazón. Cuando Él se fue, dejó un encargo. Y si le amo y quiero que venga, más vale hacerlo. Porque qué vergüenza sería que Él venga y no lo he hecho. ¿Se ha dado cuenta usted cuando el jefe sale y da una orden y saben que el jefe va a regresar? Todo el mundo, ¡ay, mira, hay que hacer esto, mueve para allá! O los hijos. Papá y mamá dan una orden, se van al Supermax y cuando regresan, los hijos ven por la... ¡Ya llegaron! ¡Hay que hacer esto! ¡Ponte a limpiar! ¡Que dejaron encargado esto! Porque saben que van a dar cuenta. ¿Cuánto más el cristiano sabiendo que Él va a venir? Deberíamos estar a cuenta con Dios. Amándole, adorándole, obedeciéndole, predicando su palabra. Número 4. Solamente son 11 puntos, no se preocupen. Ya voy a terminar. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Nosotros predicamos y el que rechaza va a seguir en esta condición. Pero nosotros nos lavamos las manos, como decía Pablo, de la sangre de ellos cuando le damos el Evangelio. Si ellos lo rechazan, problema de ellos. Pero que no esté en contra de nuestra cuenta con Dios. Pero miren lo que dice el siguiente versículo, la siguiente parte del versículo. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Le adoro, le obedezco, predico su palabra, enseño su palabra, vivo en santidad. Vivo en santidad. Tengo muchos versículos para compartir, pero el tiempo se nos ha ido. Pero como a usted no le preocupa el tiempo, porque más importante es la palabra de Dios, los voy a leer. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 14. ¿Alguien fue al fútbol anoche, Barcelona-América? ¿Sí? Qué pena que se termina el partido en 2 tiempos. No, queremos otro tiempo más. Y si es barcelonista, quiere que jueguen toda la vida para estarse deleitando y viéndole a Barcelona. Bueno, por lo menos hay un salvo aquí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, hablando de la segunda venida. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que estén en ella, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Tierra nueva, cielo nuevo, de lo que estamos hablando, Apocalipsis 22. Y mira lo que dice versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero miren lo que dice el versículo 11: ¿cómo no debéis vosotros andar en qué? En santa y piadosa manera de qué? Sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién dijo? El Señor. Y aquí les va el motivo por el cual el cristiano lo hace. 1 Corintios capítulo 6. Y con esto voy a terminar, así que no se preocupen, hermanos. 1 Corintios capítulo 6. ¿Cuántas veces he dicho que voy a terminar? Primera de Corintios capítulo 6. Si usted comprende esto, mi hermano, mi hermana, y lo pone en práctica, usted va a ver que el nombre de Dios glorificado y de verdad está mostrando su amor a que Él venga. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dios Padre envía a Dios Hijo, muere en la cruz, yo pongo mi fe en Él. Dios Padre envía a Dios el Espíritu Santo y vive dentro mío. Se produce el nacimiento espiritual. Ya soy un hijo de Dios, ciudadano del cielo, salvo por la eternidad. Y Pablo dice: ¿ignoras que el Espíritu Santo vive dentro de ti y que ya no eres tuyo? Y miren aquí la clave, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que Cristo pagó? Hechos 20:28. La sangre de Cristo ganó la iglesia. Él pagó el precio. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? Dios. No dice del pastor, no dice suyo, dice de Dios. ¿Sabe a qué me lleva esto? A lo siguiente. ¡Wow! O sea que ya no soy mío. O sea que soy de Él. Y debo glorificarle a Él con mi cuerpo y con mi espíritu, los cuales son de Él. ¡Wow! O sea que mi cuerpo, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies, debo consagrarlos a Dios para glorificarle a Él. Cuando yo a veces enseñamos esto: hermanas, no vean novelas. Por lo menos un triste amén, pégase a alguien. Y estoy asumiendo de que los hombres no ven novelas. Mire, si su esposo ve novela, usted necesita hacer un examen de hormonas mañana mismo. Cuando decimos no escuches aquello o eso, o cuando decimos ten cuidado con tu desnudez, cuando decimos ten cuidado con quien hablas, lo que escuchas, ten cuidado de ir a ese tal o cual lugar, no debe ser: ay, es que esa iglesia tiene un montón de normas, ese pastor dijo que no se puede esto, no se puede esto, no se puede esto, no se puede aquello. Más aburrido, si yo no quiero una iglesia que me digan lo que debo hacer. No se trata de eso. Se trata que en amor los pastores necesitamos hacerles entender. Si decimos no a la pornografía, es porque usted tiene la responsabilidad de, con sus ojos, que son de su cuerpo, honrar a Dios, glorificar a Dios. Si les decimos en cuanto al alcohol, en cuanto a ciertos lugares que un cristiano no debe ir, en cuanto a ciertas prendas que el cristiano no debe vestir, en cuanto a música que no deben escuchar, es porque queremos que usted entienda: usted necesita glorificar a Dios con su cuerpo.
porque usted ya no es suyo, es de Dios. Y papás, es una herramienta tremenda para enseñar a los hijos. No, hijo, no debes ver eso. No porque papi lo dice, aunque debería ser suficiente, porque la Biblia dice que debes honrarme y respetarme. Pero tus ojos deben honrar a Dios. Pero dice, no solamente con tu cuerpo, dice con tu espíritu. Espíritu con E minúscula. Con tus actitudes. Y hermanos, no honramos a Dios con el mal carácter. No honramos a Dios con el desánimo. No honramos a Dios con la queja. Hermano, el cristiano debe vivir gozoso. Amén. Amén. Regocijaos. Otra vez les digo, regocíjese. Tienen vida eterna y todo esto es temporal. No importa que estés enfermo, que tengas cáncer, no importan los problemas, la quiebra financiera, yo sigo siendo tu Dios, todavía te puedo ayudar, pero todo eso es temporal. Amén. Va a llegar el tiempo, hijo, cuando yo baje y estés conmigo en la eternidad, no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Amén. Regocíjate de ser un hijo de Dios. Aleluya. Pero a veces cantamos, pero no lo vivimos. A veces hasta lo hablamos con alguien y no lo vivimos. Hermanos, el cristiano no tiene problemas. Los pastores no tenemos problemas. Estoy cansado, pastor, de escuchar pastores de allá afuera. ¡Ay, qué duro el ministerio! ¡Ay, qué desanimado que estoy! Yo renuncia. Vende empanadas en la calle. ¡Qué triste que una congregación vea a su pastor desanimado! Afligí. ¡Qué triste! El ministerio es eso. Problemas. La gente que está sirviendo en la iglesia local no tiene robots al lado suyo, son gente con problemas. Y cuando están estudiando, oh Señor, úsame, oh Señor, úsame, oh Señor, y los comienzan a usar y se quejan. El cristiano no tiene problemas. Los pastores no tenemos problemas. Lo que tenemos es la preciosa oportunidad de ver la mano de Dios en acción. Amén. Lo mismo que es mi problema, que me desanima, me quita el sueño, no me deja dormir, me angustia. Lo mismo, si lo veo como oportunidad, ¡wow! Estoy expectante de lo que Dios va a hacer. Pero la verdad es que muchos cristianos no están honrando a Dios con sus actitudes. Todo, viene bien del vecino. Ay, vecino, qué dura está la vida y qué problemas que hay. Y el cristiano, sí, ¿verdad? Ay, qué horrible que está. ¿Qué esperanza tiene ese hombre si quien la tiene no la aprovecha? ¿Sabe lo que necesita el mundo? Que vea cristianos, sí, perdí el trabajo, pero ¿sabes qué? Dios es bueno. Dios me va a ayudar. Sí, estoy enfermo, pero ¿sabes qué? Este cuerpo es pasajero, voy a tener uno celestial. ¿Quieres aprender cómo tener uno celestial? Y esa gente va a decir, celestial. Sí, mira, te muestro una Biblia. Pero muchas veces, hermano, no glorificar. ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces los cristianos estamos tirando a la tumba y a la perdición eterna a los otros. ¿Qué van a querer buscar a nuestro Dios si nosotros somos los que nos quejamos de nuestro Dios? Glorificar a Dios con nuestra actitud. ¿Sabe lo que decía Pablo? Y con esto sí termino. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, ¿qué? Atribulados en todo, más no que. A ver, vamos de nuevo. Que estamos atribulados en todo, más no que. En apuros, más no que. Perseguidos, más no que. Derribados, pero no que. Y aquí viene la razón. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste En nuestros cuerpos. ¡Qué alivio! Ya entendí. O sea que no tengo que quejarme. Ajá. O sea que no tengo que afligirme. No, tampoco. Tengo que ser feliz y decir, caramba, prueba tras prueba tras prueba, y en mi cuerpo llevo lo que Cristo hizo por mí. Murió, pero también resucitó. Y porque Él vive, yo vivo. Y eso da sentido al último versículo que voy a leer. Y ahora sí es el último. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. ¿Por qué se nos hace saber todo esto? Para adorarle, para obedecerle, para predicar las maravillas que Él ha hecho en medio nuestro y en la gente, para decidir vivir en santidad. Versículo 16, y para esto: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Y aquí viene la estrella resplandeciente de la mañana. Cada día tiene su mal. Pero como cristiano hago esto cada día. Bien temprano en la mañana me apropio de las verdades de la Biblia. Digo, Señor, gracias. Me salvaste, tienes el poder para ayudarme. Y ahora decido que este día sea el mejor de mi vida. Apartado del pecado, buscando tu palabra, viviendo en santidad, en obediencia, amándote y poniéndote en primer lugar. Mañana es otro día. Mañana hago lo mismo. Pero hoy va a ser el día, el mejor día de mi vida. Y voy a hacer que el resto lo sepa. Vivo con gozo, vivo feliz, predicando con mi vida y con mi boca que Él se fue y que va a volver. Padre amado, gracias te damos en este día. Gracias por tu amor y misericordia. Señor, ven pronto. Te amamos. Ven. Ojos cerrados, cabezas inclinadas. Va a venir su pastora